No, Yurlen. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, entonces cuando hablamos del aparato reproductor femenino y del aparato genital femenino, si hablamos desde el punto de vista del aparato reproductor, recuerden que en las mujeres sus órganos son internos y su aparato genital es externo. Entonces, la parte externa del aparato genital femenino tiene que ver con esta estructura que señalo aquí que se llama la vulva. Entonces la vulva pues, tiene muchos nombres, no vamos a entrar aquí a nombrarlos, sin embargo pues anatómicamente le decimos la vulva que se encuentra en toda una región, vamos a colocarla aquí mucho más grande, que es la región del pudendo, que es la región del pudor, de ahí viene esa palabrita pudor. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver qué estructuras presentamos. Inicialmente vamos a ubicar dos triángulos, uno que es el triángulo anal o trígono anal y otro que es el trígono urogenital, que corresponde a toda la región del pudendo. Entonces, si hablamos de las estructuras que hacen parte del aparato genital o del aparato reproductor, como le queramos decir, vamos a hablar primero de unos labios mayores, que son esos que encontramos aquí, que delimitan entre ellos un espacio que se llama la rima del pudendo. ¿Listo? Las mujeres presentan unos labios menores que entre ellos está el vestíbulo de la vagina. Internamente se va a presentar el orificio de la vagina, que es ese. Y en la parte superior a él voy a ubicar el orificio o meato urinario externo. Y recuerden que tanto en hombres como mujeres, la uretra termina en el orificio externo de la misma y está delimitado por su orificio interno y su orificio externo. En la parte superior se tiene el monte púbico o el monte de Venus, que es este. Y vamos a presentar el cuerpo eréctil o el órgano eréctil de la mujer que corresponde al clítoris, que es un pene en miniatura, pero tiene todas las características de él. Entonces tenemos el clítoris, el cuerpo del clítoris, tenemos el glande, que es la cabecita, tenemos el prepucio, que es la piel que lo cubre, y también presenta, bueno, aquí no lo vemos, pero presenta un frenillo, o sea que teóricamente al clítoris se le podría hacer una circuncisión, porque yo puedo desplazar el prepucio, puedo descubrir el glande y teóricamente podría cortar el frenillo. Además, el clítoris va a presentar estas estructuras que se llaman las cruces del clítoris, que corresponde a la prolongación de los músculos isquio cavernosos. En la parte inferior, cerca al vestíbulo de la vagina, tenemos la glándula vestibular mayor o la glándula de Bartolini. Y esta glándula es la encargada de secretar una sustancia que permite la lubricación de la vagina. Y esta glándula se puede inflamar y cuando se inflama pues genera algo que se llama una bartolinitis. ¿Qué otra estructura? También presenta un ligamento que se llama ligamento suspensorio. En el caso de los hombres algunos se lo cortan
para que el pene se vea un poco más grande. O sea que teóricamente se podría hacer lo mismo. No vemos nada más. Sí. Desde el punto de vista de los músculos, vamos a tener el músculo isquiocavernoso y tenemos el músculo bulbo esponjoso, que hacen parte o van a estar relacionados directamente, por ejemplo, los isquiocavernosos con el clítoris, y el bulbo esponjoso se va a ir lateral delimitando los labios menores. Entonces vamos a la pelvis. Perdón. Bueno, aquí tenemos un corte sagital donde vamos a identificar lo siguiente. Bueno, entonces tenemos un órgano grande que él crece de tal manera que puede llegar hasta el epigastrio, que se llama el útero. Aquí lo vemos. En la parte inferior tenemos el canal vaginal, que tiene el orificio de la vagina, que está presente aquí, y en su parte superior y posterior, la vagina se relaciona con el útero y presenta un espacio que se llaman los fornix. Entonces, este espacio corresponde al fornix posterior, que es el más profundo, digamos, y el más largo. Se va a presentar el fornix anterior, que es más corto, y obviamente va a presentar dos fornix lateral derecho e izquierdo. El útero en su parte interna va a presentar tres capas. Esta primera capa corresponde al perimetrio. Hay una capa muscular que se llama el miometrio y hay una capa interna que se llama el endometrio. Y el endometrio es aquella capa que se desprende mes a mes y es la responsable del sangrado que se presenta en los primeros días del ciclo menstrual. Normalmente, ¿cuánto debe durar un ciclo menstrual? 7, 5 días. Pues normalmente son, son 5 días, o sea, normalmente. Pero hay algunas mujeres que tienen un periodo un poco más largo. Recuerden que hay periodos de 28, 30, 32 días. Entonces, dependiendo del número, o sea, del tiempo del periodo, pues la fase de sangrado puede durar un poco más. El útero va a presentar unas partes. Entonces, esta parte, que es la más superior, voy a señalárselas aquí. Esto corresponde Una al... pregunta. Dime. ¿Y cuando la menstruación llega a 2 meses en el mismo mes, es algo malo o normal? Es un desorden hormonal que es normal al comienzo de ¿qué? Pues cuando ya las mujeres comienzan a menstruar, pues es normal que se presente eso, pero está asociado, pues puede estar asociado a un desorden hormonal. Pero también hay mujeres que el periodo no les llega, o, o también hay mujeres que presentan en su periodo menstrual muchos días de sangrado. Entonces, pues, así que revisarlo. En la parte aquí intermedia voy a tener el cuerpo del útero, que va a ser todo esto. Voy a presentar una parte estrecha que corresponde al istmo del útero,
Y voy a presentar una parte que se relaciona directamente con la vagina, que se llama el cuello del útero. El canal vaginal mide aproximadamente unos 10 centímetros. Internamente, la imagen no me lo permite mostrar, hay unos pliegues transversos que se llaman las rugas, y esos pliegues permiten que el canal vaginal se alargue hasta en el doble de su distancia, pasando de medir de unos 10 a 12 a 20 o 24 centímetros de longitud. ¿Listo? La vagina, en relación con la vejiga, mira que se ubica posterior a ella y se ubica anterior al esfínter anal. ¿Listo? Entonces mira, aquí la podemos ubicar. Entonces vamos a hablar ahora de bueno, aquí tenemos, esto es una vista superior. Este órgano que ubico acá adelante sería, ¿cómo se llamaría este órgano? ¿Sería la vejiga? Sí, muy bien, la vejiga. ¿Y ese que está atrás? ¿El útero? No, el útero, velo aquí. ¿No? El que está atrás es Ah, el ok. recto. Entonces, recuerda ¿El que qué? el que está atrás es el recto. Ah, ok. Entonces, el útero va a estar ubicado entre la vejiga y el recto. Entonces, esta parte superior corresponde al fondo, aquí, el fondo del útero. Y estas estructuras laterales que tenemos aquí, esto corresponde a la tuba uterina, antes conocida como, ¿cómo se conocía antes? Bueno, o cómo le llaman todavía por ahí, ¿Trompas de falopio? las trompas de falopio. Pero nosotros le vamos a decir la tuba uterina. Entonces la tuba presenta varias porciones. Esta primera porción, que está cerca al útero, corresponde a la parte uterina de la tuba uterina. Luego sigue una parte estrecha que se llama el istmo de la tuba uterina. Luego sigue una parte ancha que se llama la ampolla de la tuba uterina. Hasta por acá más o menos. Y luego tendríamos una parte estrecha pero internamente que se llamaría el infundíbulo, que estaría por acá adentro, y unas digitaciones. Profe, perdón, el anterior, ¿cómo se llama? Infundíbulo. Y unas digitaciones, que son estas, que se llaman las fimbrias. Las fimbrias van a estar relacionadas con la gónada femenina que corresponde a los ovarios. Entonces los ovarios se ubican posterior al útero. El útero va a estar cubierto por un tejido que se llama el ligamento lato, que es este que estoy aquí señalando. Este ligamento lo va a cubrir y hace parte del peritoneo.
Entonces, la parte del ligamento lato que está relacionada con el ovario, o sea, con este, aquí se llamaría el mesovario. La parte del ligamento lato que está relacionada con la tuba uterina se llamaría el mesosalpins. La parte del ligamento lato que está relacionada con el útero, lateral a él, sería el mesometrio, y en la parte inferior, aquí no lo veo, pero en relación con el cervix, o sea, con el cuello, sería el paracervix. ¿Listo? Bueno, esas son las estructuras que identificamos de él. Hay un ligamento, espérate, yo se los muestro acá, que se llama el ligamento terete del útero, que va a pasar o va a atravesar el canal inguinal. Y en el caso de los hombres, a través del canal inguinal pasa el funículo o cordón espermático. Bueno, chicos, ¿preguntas hasta allí? No, profe. Bueno, entonces dejamos el aparato reproductor femenino y vamos a hablar del aparato reproductor masculino. Entonces el aparato reproductor masculino, a diferencia del aparato reproductor femenino, sus órganos son en alto porcentaje externos. Entonces se presenta un órgano eréctil que corresponde al pene y las gónadas masculinas que corresponden al testículo, que normalmente son dos. El pene va a presentar dos cuerpos que se llaman los cuerpos cavernosos. Aquí ellos son superiores y laterales. En la parte inferior tengo el cuerpo esponjoso. En la parte posterior del cuerpo esponjoso voy a tener el músculo bulbo esponjoso. Y en un corte lateral, pero en un corte frontal, podría identificar los músculos isquiocavernosos. El pene, su bulbo, su cuerpo esponjoso, se va a dilatar y forma el glande, donde voy a ubicar el orificio externo de la uretra y el orificio interno de la uretra. Entonces, todo este recorrido va a corresponder a las diferentes porciones de la uretra masculina. Entonces, esta es la uretra prostática. Esto corresponde a la uretra membranosa. Y esto corresponde a la uretra esponjosa o uretra peneana. Acá. En el glande va a haber un tejido, una piel que lo recubre, que se llama el prepucio, y el glande presenta un surco que se conoce con el nombre de surco balano prepucial o cuello. Y en el cuello pues va a haber unas glándulas que secretan sustancias blanquecina que se le llama esmegma. ¿Listo? El escroto es esta bolsa donde voy a encontrar los testículos, que son órganos retroperitoneales. ¿Qué significa eso? Que se ubican atrás del peritoneo y que cuando descienden van a arrastrar láminas de peritoneo. Entonces, ¿qué láminas arrastra? La lámina parietal y la lámina visceral, y van a llegar acá al testículo. Entonces vamos a ver las diferentes capas que tiene el testículo, que tiene 7.
¿Ustedes han escuchado que el pene se puede fracturar? Sí. El pene se puede fracturar. Y es que los cuerpos cavernosos se llenan de sangre y por la rigidez que puede presentar y un movimiento asociado a la penetración se puede lesionar. Bueno, entonces a nivel del testículo, espérate, yo lo coloco aquí solito. Este es el testículo que corresponde a la gónada masculina. Entonces tenemos una estructura que tiene forma de coma que se llama el epidídimo. Entonces él tiene una cabeza, el cuerpo, que es lo que estamos señalando, una cola, y luego él se va a continuar como el conducto deferente. Y el conducto deferente junto a otras estructuras van a formar algo que conocemos con el nombre de cordón espermático o funículo espermático, que va a pasar por el canal inguinal en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, por el canal inguinal, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué estructuran en las mujeres pasa por el canal inguinal? El ligamento terete del útero. Ligamento terete del útero. Muy bien, ese es el que pasa por allí. Entonces aquí tenemos el conducto deferente, aquí tenemos el testículo y vamos a ver las fases. Entonces el testículo presenta unas capas. La capa propia del testículo corresponde a la túnica blanca o la túnica albugínea. Esta es la túnica propia del testículo. ¿Qué significa eso? Que es la más interna y la que lo está cubriendo. Luego se presenta la túnica vaginal, que corresponde a las láminas de peritoneo. Entonces la más interna es la visceral y la más externa, aquí me muestran la visceral, y aquí puedo identificar la túnica parietal. Entonces entre la túnica parietal y la visceral va a haber un espacio, y en ese espacio se puede acumular líquido, y líquido en el testículo se le llama hidrocele. Luego tendría la túnica o fase espermática interna, que es esta, que corresponde a la fascia de uno de los músculos que forman el canal inguinal. Los músculos anchos del abdomen, ¿cómo se llaman, chicos? Transverso, oblicuo. Transverso del abdomen, oblicuo. Bienvenida, Cari. ¿Te despertamos? Un poquito. Sería, el más profundo es el transverso del abdomen, luego sigue de profundo a superficial el oblicuo interno y luego el oblicuo externo. Entonces, la fase espermática externa, corresponde a la fascia del músculo transverso. Luego tendríamos una cremasterica, que sería esta, que corresponde a la fascia y a fibras musculares del músculo de profundo a superficial. ¿Cuál seguiría? ¿Cuál seguiría? Si tengo el transverso, ¿cuál sería el que le sigue? Oblicuo. ¿Pero cuál de los dos?
El interno. El oblicuo interno. Y tendríamos por último la espermática externa, que corresponde al músculo oblicuo externo, a la fascia del músculo oblicuo externo. Entonces, como el testículo desciende desde la cavidad abdominal en su parte posterior, arrastra toda esa fascia porque él pasa por el canal inguinal, que recuerden que está delimitado por dos anillos, un anillo inguinal profundo y un anillo inguinal superficial. Bueno. Entonces aquí en esta vista pues tenemos el cuerpo del pene, los cuerpos cavernosos, mira los que se ubican laterales y superiores, y esta estructura correspondería, perdón, esto corresponde al cuerpo esponjoso, y por aquí pasa la uretra esponjosa o la uretra peneana, perdón. Este es el glande del pene y ese es el remanente del prepucio. El pene va a presentar una fascia superficial y una fascia profunda. Tanto el pene como el escroto, que es la bolsa, o sea, la piel que hace parte de la estructura que recubre el testículo, presenta una túnica que se llama la túnica dartos, que corresponde a la fascia superficial, que es esta. Y esta túnica tiene una característica, es que permite que el pene y el escroto en condiciones de frío se recojan y de la característica rugosa. Puede llegar a tal punto que los testículos salgan del escroto, entren al canal inguinal y estén allí porque ellos deben de tener una temperatura diferente a la temperatura normal del cuerpo. O sea, si hay mucho frío, ellos se recubren, y si hay mucho calor, ellos descienden y el escroto se dilata. En la parte superior pues tenemos el ligamento suspensorio, que es el ligamento que les contaba que algunos hombres se cortan para que el pene sea un poco más largo, y esta vena que señalo aquí es la vena dorsal superficial del pene. Bueno chicos, ¿alguna pregunta hasta allí? Bueno, entonces la pelvis, recuerden que está conformada por los dos huesos coxales y medialmente el hueso sacro. Listo. Entonces la pelvis va a presentar dos orificios, dos aberturas. Entonces una abertura superior, que sería esta, que corresponde a la pelvis falsa, y una abertura inferior que corresponde a la pelvis verdadera. ¿Listo? Entonces aquí en la pelvis lo que vamos a hacer es identificar unos diámetros. Esta parte superior de el hueso sacro corresponde al promontorio. Esta elevación que tengo aquí es la elevación, la eminencia iliopúbica al lado y lado. Esta articulación que tengo aquí se llama la articulación sacroiliaca derecha e izquierda. Y en la parte anterior tengo el pubis, que va a presentar tres porciones. Esta que está en rojo sería la porción suprapúbica.
esta sería la porción retropúbica y hay una que no alcanzo a ver por tema de la imagen, que sería la subpúbica. Y esta otra parte que señalo aquí corresponde al coxis. Entonces, para que no van a tener problemas en su práctica clínica, siempre hablen de diámetros desde el componente anatómico. Entonces, este diámetro que va del promontorio a la parte superior del pubis se llama el diámetro promonto suprapúbico. Algunos autores le dicen conjugado verdadero, otros le dicen conjugado anatómico. Sin embargo, sugerencia muy respetuosa, hable anatómicamente y así no va a tener pérdida. El segundo diámetro va desde la articulación sacroiliaca a la eminencia iliopúbica, se llama el diámetro oblicuo o diámetro diagonal. El otro diámetro va desde el punto medio de la línea arcuada al punto medio de su línea contralateral y se llama el diámetro transverso. ¿Listo? Entonces, estos tres son los diámetros de la abertura mayor de la pelvis o pelvis falsa. ¿Listo? Ahora miremos cuáles serían los diámetros que yo podría identificar en la parte inferior. Estas dos salientes que tengo acá corresponden a las espinas isquiáticas o espinas ciáticas y corresponde al diámetro biisquiático. Anterior a ellos voy a ubicar el diámetro, aquí están los túberes isquiáticos, se llamaría el diámetro bituberal. Desde el coxis hacia la parte inferior del pubis, que no lo veo, pero ahora busco una imagen que de pronto nos pueda dar ese punto, va un diámetro que se llama el diámetro coxi subpúbico. Y desde el promontorio hacia la parte media del pubis, o sea, la parte retro, aquí lo voy a colocar en rojo, sería el diámetro promonto retropúbico. Entonces, estos son los diámetros que ustedes deben de identificar cuando estén haciendo su práctica clínica o su rotación y pasen por gineco, que son los diámetros de la presentación fetal. Miremos una imagen. Vamos a ver si me muestra otra imagen. Bueno, aquí esta imagen, yo creo que sí nos puede dar el punto que les decía, que es el diámetro. Este es el pubis, pero este es el pubis y este se llama el ángulo subpúbico. Este ángulo me va a delimitar una parte, un puntico en la parte inferior que es la porción subpúbica, porque todo esto es el pubis. Entonces, desde el pubis, y lo voy a colocar en blanco para que sigan la nomenclatura, desde el pubis hasta el coxis, que sería acá, tengo el diámetro coxis subpúbico. Desde los túberes isquiáticos tengo el diámetro bituberal. ¿Listo? Entonces, estos diámetros hacen parte de los diámetros de la pelvis verdadera o los diámetros presentes en la abertura menor de la pelvis. Muy bien, chicos.
Entonces ahora vayamos. Recuerden que nosotros hablábamos que el abdomen está delimitado por dos cavidades, o perdón, dos diafragmas. En la parte superior, un diafragma respiratorio y en la parte inferior, un diafragma pélvico. ¿Listo? Entonces en la parte inferior vamos a tener unos músculos que hacen parte de un músculo que se llama el elevador del ano. Entonces este músculo va a estar conformado por varios músculos a su vez, que son iguales en hombres y en mujeres, excepto en que en la mujer hay un músculo que se llama el púo vaginal, que en el hombre corresponde al elevador de la próstata. Entonces, este músculo que vemos aquí es el ilíaco. Ustedes saben que hace parte de los músculos que van a tener una relación con la pelvis. Este músculo que señalo aquí es el isquiococcígeo, que va desde el isquio hasta el coxis. Entonces, del pubis, vamos a señalarlo desde acá. Este es el pubis. Entonces, desde el pubis hasta el coxis tengo el músculo pubococcígeo. Las mujeres presentan 3 orificios. Entonces, este primer orificio en la parte posterior corresponde al recto. Luego tendría un segundo orificio que corresponde a ¿qué? Y un tercer orificio acá. ¿El segundo orificio a qué corresponde, chicos? ¿El del útero? El del útero, o sea, el de la vagina. Y el primero, al de la uretra. La uretra. Entonces, las fibras del pubococcígeo que van a abrazar al recto se llama el pubo rectal. O sea, es igual en hombres y en mujeres. Las fibras que abrazan la vagina sería el pubo vaginal. ¿Listo? En el hombre, pues no se llamaría pubo vaginal, sino que se llamaría elevador de la próstata. Y esos son los músculos que hacen parte de el diafragma pélvico, donde encuentro el músculo elevador del ano, que son los que yo voy a ubicar allí. Bueno, chicos.